Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%. Bueno, el título es La noción católica del exorcismo. Y especialmente me decidí al tema en una conversación con la familia Hernández, allá en Altagracia, que vimos la película reciente El exorcismo de Emily Rose y pudimos charlar y tocaba temas muy centrales y muy interesantes y me pareció que valía la pena. Además, el exorcismo es un sacramental, así que no estamos muy lejos de nuestro tema, que son los sacramentos, este año, y además nuestro patrono San Benito es conocido por su poder sobre los demonios, así que no estamos muy lejos del tema de nuestro... Otra cosa también que es importante es cómo nuestros tiempos, nosotros somos hijos de este siglo, de estos tiempos modernos, y ellos oscilan de modo muy violento entre el racionalismo y la superstición, y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Los exorcismos tocan las dos cosas. Se ve un rechazo y una negación de la existencia del demonio y del valor de los exorcismos, y por otro lado un interés supersticioso sobre el tema y una inclinación a todo lo que es eso. La existencia de los demonios y el poder de la Iglesia, que se manifiesta en los exorcismos, es una verdad de fe básica. Es decir, negar la existencia de los demonios es negar el Evangelio. O sea, no hay una página del Evangelio en que no aparezca los exorcismos que hizo nuestro Señor Él mismo. O sea, todas las explicaciones de nuestro Señor, las parábolas en que aparece la cizaña, poner en duda eso, es verdad que no es lo central, pero es algo tan cierto que poner en duda eso es derrumbar el edificio de la religión. Algunos de ustedes quizás conozcan el relato de Gloria Polo. ¿Sí? En todo caso, con valor o sin valor, el hecho, ella cuenta un poco su vida, esa señora colombiana, y ella muestra cómo perdió la fe una vez en que ella estaba llevando una vida muy desordenada. Ella va a pedir ayuda a su párroco. Había años y años en que había abandonado la y salir del pasillo central. Y en su historia ella cuenta cómo cayó de cabeza al infierno porque el padre le dice: no, usted tiene miedo por su salvación, eso de infierno no existe. Si usted anda con eso en la cabeza, mejor vaya a un psiquiatra. Y ella dijo: si no hay infierno y no hay demonio, tampoco hay Dios y tampoco hay cielo. Y eso fue lo que le decidió su caída final. Bueno, entrando en el tema, el hecho de la religión y la obra de... si llegan ni más hay lugar. El hecho de la religión está fundado en la obra de nuestro Señor.
nuestro Señor viene a reparar en primer lugar la honra del Padre, ¿cierto? Y salvar el hombre de sus pecados, ¿cierto? Pero la obra de nuestro Señor, la fundación de la Iglesia, la institución de los sacramentos, la salvación de los hombres, la restauración de la honra del Padre, se arma como un enfrentamiento al demonio. Es evidente. Nuestro Señor lo relata en el Evangelio y se presenta como aquel que viene a arrebatar el botín al fuerte armado. ¿Se acuerdan de la parábola? De hecho, la caída del hombre es como una elección que el hombre hace. Él está en el paraíso frente a lo que Dios dice, exige y promete, y lo que el demonio dice y promete. Y el hombre, entre esos dos, elige el demonio. El pecado del hombre en el paraíso, y de ahí en más, tiene como empujón la tentación que viene del demonio. La restauración, la reordenación de la religión, tiene un aspecto de enfrentamiento al demonio. La cruz, la obra de nuestro Señor en la cruz, es, de cierto modo, mirado bajo este ángulo, la batalla donde nuestro Señor vence al demonio. Es la gran victoria de nuestro Señor en contra del demonio. Y eso es muy importante subrayar, porque todo lo que se pueda venir a hablar de exorcismo es la aplicación en el tiempo concreto de los méritos de nuestro Señor en la cruz. Cualquier sacramento o sacramental de la Iglesia es la aplicación de los méritos de nuestro Señor en la cruz en este instante concreto. En el caso del poseso, es el enfrentamiento en que el demonio debe someterse a pesar de haber tomado una presa normalmente porque se entregó, lo que vamos a ver. Nuestro Señor los venció. Es ya un derrotado el demonio. Es un derrotado. Bueno, habría que partir con la pregunta, ¿quién es el demonio? O más bien, ¿qué es el demonio? Ustedes saben bien su catecismo, ¿no es cierto? El catecismo básico para los niños. Los demonios son ángeles. Y tienen, por lo tanto, la naturaleza angélica. ¿Qué es la naturaleza angélica? Es un puro espíritu, inteligencia y voluntad. No hay cuerpo, no hay materia, por más sutil que sea. La acción del demonio, por lo tanto, su pecado, su historia, si uno puede decir así, y su acción al hombre, es la acción de un puro espíritu. Ustedes saben, y algo hablamos de eso en los cursos pasados, la gran diversidad que hay entre los ángeles. ¿No es cierto? Cada ángel es único en su especie. A veces hay personas que uno diría que también parecerían únicos en su especie. ¿No es cierto? Hay varios que... Pero uno dice, la especie humana, no sé si alguien se sintió identificado, no miraba a nadie. Uno dice, la especie humana, claro, cada hombre es verdaderamente hombre, con toda su particularidad, responde a esa noción de hombre, animal, racional. Hay lugar acá, si quiere acá adelante, hay otro, creo que hay alguien ahí a la puerta, si lo deja medio abierto. Adelante, no, por favor.
pero somos de la misma especie, supuestamente. Entre los ángeles no. Cada ángel es una especie. El título de ángel no pone, podríamos decir genérico, el título de ángel. La diferencia que hay entre un ángel y otro es más grande que hay entre, qué sé yo, entre un perro y un hombre. Y la diferencia está en el modo de conocimiento de cada ángel. A nosotros nos queda muy distante todas esas cosas, lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo, pero lo hay también en el infierno. Esa diversidad de los ángeles, cada demonio es, podríamos decir, único en su especie. Hay un libro muy interesante que, si se puede hablar de la psicología del demonio, que es un absurdo lo que estoy diciendo, porque el demonio no tiene psique. Entonces hablar de la psicología del demonio es un absurdo. El demonio no tiene, no razona, tiene inteligencia intuitiva. Pero hay un libro muy interesante, La carta del demonio a su sobrino, de Lewis, en que habla, yo comentaba el otro día, es un paréntesis, perdón, que habla de un demonio recién egresado en una universidad del infierno, que recibe su primera misión de perder a un muchacho, y se cartea con su tío, un jerarca burocrático del infierno, que le da consejos. Y son muy interesantes porque pone la perspectiva desde el demonio y la acción del demonio para hacer caer al hombre. Muy bonito el libro. Por ahí se salva el hombre, se salva, así que es bonito, tiene un final feliz. Y es interesante, vale la pena. Es algo chistoso y vale especialmente el discurso de ese jerarca, Screwtape, se llama el demonio ese, su discurso en la ceremonia de egresados al fin de la universidad, él hace un discurso en que revisa la historia del hombre vista desde el demonio y habla una visión del mundo moderno vista desde los ojos del demonio. Es muy interesante, muy muy interesante. Bueno, cerrado el paréntesis, la caída del demonio, porque el demonio es un ángel caído. La caída del demonio fue una prueba. Nosotros charlamos de ella acá algunas veces, dieron discusiones encendidas por ahí, pero no queriendo entrar en la discusión puntual, lo que sí, el demonio es puesto a prueba inmediatamente después de su creación. Fue creado en gracia, y el instante siguiente de su creación, que para el ángel el tiempo no corre como nosotros, el tiempo es continuo, no, el tiempo del ángel es según su acción. Su obrar es un instante, que puede ser un segundo nuestro, o un siglo, o un milenio, no hay correspondencia. El ángel va pasando de acción a otra acción. Su inteligencia y su voluntad se volca sobre algo, después sobre algo. Entonces, hablar de un instante al demonio no es como un instante nuestro. Pero el instante siguiente de la creación fue esa prueba que Dios le pone, en que pide una sumisión de algo que el demonio no entiende, en el orden de la gracia sobrenatural, y en que le exige una sumisión libre de algo que le parecería contradictorio, pero que Dios lo afirma. Queda un poco abstracto la cosa. Los santos padres siempre hablan de la encarnación de nuestro Señor, de que el Hijo de Dios se haría hombre y que Él tendría que adorar a un hombre. Si es esa la prueba,
los santos padres se inclinan por eso, quién sabe, lo vamos a ver en el juicio final, pero el hecho es que esa prueba divide los ángeles que libremente adhieren a Dios, y entonces el instante siguiente ya es la gloria. El tercer instante de los ángeles es ya el gozo y la posesión de Dios al cual él creyó y amó libremente, o el infierno, el tercer instante de los otros ángeles, el infierno, que son aquellos que rehusaron, odiaron y se alejaron de Dios. Es inmediato. Y como el ángel no tiene gradualidad en su conocimiento, no hay posibilidad de arrepentimiento. El ángel no tiene deliberación. Nosotros sí. Por Dios, ¿cómo vamos y volvemos y nos arrepentimos y entendemos y después no entendemos más y después... No, el ángel una vez que vio, ya vio todo y no le queda nada por ver. Y su decisión es inmediata. Y no hay nada que se le pueda decir que le haga volver atrás. No es posible a un ángel el arrepentimiento. Es una noción que es contradictoria con la noción angélica, el arrepentimiento. Entonces, definitivo la condena de los demonios. De hecho, hay una herejía en los primeros tiempos en que dice que al fin de todos los tiempos hasta el demonio se va a arrepentir. No es posible. Metafísicamente hablando, no es posible. El demonio se duele de lo que perdió, pero no se duele de lo que hizo. No se arrepiente de su decisión, pero le duelen las consecuencias de su decisión. ¿Qué es eso? Como el borracho, que le duele el hígado, pero no quiere dejar de ser borracho. Le parece muy bien, ¿no es cierto? Y toda la acción del demonio, su obrar, pasó a ser movido entonces por el odio. Porque, de hecho, todas las cosas reflejan a Dios. Todas las criaturas hablan de Dios porque existen. Fueron creadas por Dios. Dios le dio forma y ser. Todas las criaturas hablan de la sabiduría y de la bondad de Dios. Y el demonio ve y entiende y odia a todas las cosas, porque odia a Dios, a quien perdió y de quien recibe el castigo. Entonces el demonio no tiene dónde descansar su voluntad, ni en sí mismo. Él se odia hasta sí mismo, su propia naturaleza. Si él pudiera aniquilarse, lo haría, pero no se puede. Entonces él se odia. No buscan unas sillas por ahí, si no queda donde quede. Sí, pasa ahí, queda a la clave de algún banco, alguna silla acá al lado hay. Bueno, se fue un dato de funcionó el tema. El demonio entonces, el gozo, el gozar, el tener el gozo, viene normalmente de reposar su voluntad en el bien deseado. ¿No es cierto? Yo quiero algo, deseo algo, y el deseo, cuando es satisfecho plenamente, produce el gozo. La voluntad reposa sobre el bien alcanzado. El demonio no puede gozar, porque odia a todas las cosas, todas las criaturas, y odia a Dios. Entonces no hay donde reposar su voluntad. La acción del demonio entonces es movida por el odio.
¿Y qué le mueve principalmente? Si pueden abrirlo. Déjenlo relativamente abierto. Eso, sí. La envidia a los hombres es algo muy central en el demonio. En primer lugar, porque podemos ser felices nosotros, en este mundo y en el otro. Hay un odio de aquel que perdió su felicidad y que ve el otro feliz, y más en la inteligencia angélica, ¿no es cierto?, que ve de modo tan claro eso, y después tiene un odio particular por la naturaleza humana, que fue el principio de su caída, porque él se rehúsa a someter al Dios hecho hombre, a nuestro Señor, al Verbo encarnado. Entonces la naturaleza humana es como la piedra de tropiezo del demonio. De modo misterioso, Dios permite la acción del demonio sobre los hombres. Permite la tentación. Podía no permitir. Hay algo muy hermoso, muy interesante. En todas las grandes catedrales medievales aparecen los arquitectos, las gárgolas, que están, si ustedes se fijan bien, siempre del lado de afuera, nunca adentro. O en el techo o hay catedrales que están enteras ellas desde afuera, entrelazadas por figuras de demonios afuera. Es muy impresionante, y uno dice, qué locura, qué sentido tiene poner. Yo en el claustro del Monte San Michel, yo venía rezando, de repente me encuentro con un capitel, el alto de una columna, que era un dragón comiendo un racimo de uva. El racimo de uva es figura de las almas en la iglesia, y el dragón, el demonio, tragándose. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Claro. El demonio ocupa un lugar muy central, exterior, pero central, en nuestra santificación. Padre, ¿cómo puede ser eso? Porque es delante del rechazo de la tentación que nosotros adquirimos la virtud y probamos de modo más alto nuestro amor a Dios. Podrá hablar de gran valor aquel que nunca fue a la guerra, aquel que nunca tuvo que enfrentarse a una dificultad. Está bien, esperemos que vuelva y después hablamos, ¿no es cierto? Un muchacho que me venía a decir, padre, yo nunca tuve miedo en mi vida. Ah, felicitaciones. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. No quiere decir que usted tiene mucho valor. Quiere decir que no tiene mucha experiencia. No más que eso. Claro. Frente a la tentación, frente a lo grave, es ahí donde se forma la virtud. Y todas las encrucijadas de la vida son el medio, ¿cierto?, de probar y fortalecer y elevar el amor que nosotros tenemos por nuestro Señor. Son casi como el peldaño que los demonios, los peldaños que nosotros vamos pisando y subiendo a esa catedral que es nuestra vida interior, que debe ser, ojalá gótica, ¿no es cierto?, que llegue allá arriba. Otra intención que tiene el demonio al tentarnos, además de perdernos por la envidia, es humillarle a nuestro Señor. Hay como el demonio quisiera hacer como la antirreligión y mostrarle a nuestro Señor, mire por quiénes usted murió en la cruz, tú moriste en la cruz, mire por quién hiciste tanto,
mire, te vendió por nada. Y normalmente las tentaciones del demonio empiezan por lo que hay de más material y carnal en el hombre, justamente lo que más desprecia. El demonio, viendo al hombre, un espíritu unido a un cuerpo, que se deja seducir por un caramelo, por el gustito de algo tan pequeño, eso le causa repugnancia. Y quiere hacer con que el hombre caiga siempre por lo más bajo. Si no puede, va subiendo su tentación, la va haciendo más sutil y más alta. Pero quiere pisar al hombre para así, se imagina el demonio, humillarle a nuestro Señor. ¿Cómo actúa el demonio y qué poder tiene? Bueno, la amenaza de las tentaciones es constante. Nadie puede prudentemente creerse al abrigo de sus ataques del demonio. A pesar del tiempo de racionalismo que vivimos, ¿cierto? San Pedro dice, fratres, sobri estote et vigilate. Hermanos, fratres, sed sobrios y vigilad, porque el demonio da vueltas como un león rugiente buscando a quien devorar. No hay etapas en la vida del hombre que el demonio no pueda atacar. Evidentemente que hay momentos en que las almas están bastante más seguras y hay momentos en que están bastante más expuestas a la acción del demonio, evidentemente. Pero aún en los momentos más altos de la vida espiritual, el hombre puede ser tentado. Santo cura de Ars era atacado por el demonio todos los días. Tanto que le decían mi gran compañero. No. Y San Juan Bosco también, y lo tomaba a propósito, con humor. San Juan Bosco siempre le aparecía en las noches el demonio, y a veces decía, ay no, hoy no, estoy tan cansado, dejemos para otro día eso. Le aparecía Los pecadores, los que están entregados ya a sus pasiones, constituyen un objeto de conquista del demonio muy fácil. Su acción es relativamente lejana. El demonio es príncipe de tinieblas, no se manifiesta. Es un general que no quiere mostrar sus armas. El caso de posesión, que es a lo que vamos, es rarísimo y es casi como lo más excepcional en la acción del demonio. Él trabaja en la oscuridad, es disimulado, quiere ocultar su figura y su presencia y su acción. Y la mayoría de las veces se aprovecha de lo que ya está. Sobreexcita una tendencia, un defecto, lo pone circunstancia en que parezcan virtud, un error que lo empuja a que crezca una debilidad. El demonio se aprovecha de lo que está delante. La primera y muy evidente obra del demonio es la tentación, que no es exclusiva del demonio, ¿no es cierto? La tentación es cualquier circunstancia en que yo soy puesto frente a un dilema. ¿Hago lo que me gusta o lo que es cierto? Es siempre el dilema entre hago lo que me conviene a mí, lo que me agrada, o lo que manda la ley de Dios. Es el dilema que puede presentarse
Viernes Santo, pasar frente a un McDonald's, no hace falta muchos demonios, ¿no es cierto? El olorcito, basta, o sea, no hay nada de demoníaco. Pero el demonio utiliza normalmente nuestras tendencias dominantes, las exaspera, las aumenta, a veces un gozo, la alegría de algo correcto, pero lo exaspera a tal punto que lo pone en desproporción. Algo que es correcto y hasta virtuoso, lo va poniendo tan fuera de su contexto que lo pone como absoluto, ¿no es cierto?, que al final termina siendo una tentación. La segunda obra del demonio es la turbación. Y acá viene, hay que hacer un comentario. El hombre no es simple. El alma del hombre está ordenada, armada, como ustedes saben, por la inteligencia y voluntad en su parte más alta, los sentimientos y los sentidos y sentimientos que son, ¿no es cierto?, las emociones de esa región y los apetitos sensibles, y finalmente la parte más material inmediata carnal del hombre. El demonio tiene acceso principalmente a esa parte intermedia de los sentimientos. Es donde principalmente donde puede mover el demonio, ¿cierto? Ese es su campo. Más allá es si mis puertas están abiertas o no. El demonio no puede saber lo que pienso, no puede saber lo que quiero, no puede saber mis intenciones, pero mis sentimientos sí, los puede ver y puede empujar para un lado o para el otro. Y es eso lo que se llama turbación. El demonio normalmente trata de oscurecer y enturbiar esa región cuando quiere presentar, cuando ve que el hombre está frente a un dilema, frente a una elección que necesita ver bajo la luz de la fe o de la razón, sobreexcita los sentimientos para que no lo vea, sino que sienta y sea arrastrado por sus sentimientos. Esa es lo que se llama la acción de turbación, muy común. Y cuanto más el hombre vive en esa región, cuanto menos virtuoso, cuanto menos espiritual es el hombre, más en el campo del demonio está. Cuanto más lejano está de esa región, entiéndanme, yo no estoy hablando mal de los sentimientos, de ningún modo. Es parte propia del hombre, y nuestro Señor Jesucristo fue el hombre más sensible. Pero no es la región en la cual uno debe vivir. ¿Me entienden, no es cierto? No necesariamente es la turbación no necesariamente es algo negativo. Puede ser algo, por ejemplo, una sensación de entusiasmo con algo que no está bien, no muy bien. El demonio puede sobreexcitar el sentimiento de gozo, de enamoramiento, de encantamiento, de euforia, con tal o cual situación. La tercera arma del demonio es la mentira. La primera mentira de toda la historia de la creación es del demonio. Por eso nuestro Señor en el Evangelio lo llama Padre de la mentira. Pero la mentira del demonio no es como la del niñito, ¿no es cierto?, que llega a la mamá todo sucio de chocolate diciendo, no fui yo, mamá, no comí el chocolate. No, es muy astuta porque parece verdad.
sea, la peor mentira es la que tiene la mayor dosis de verdad mezclada. ¿No es cierto? Cuanto más cercana a la verdad, peor. ¿Cómo, padre? Claro, porque o es verdad o es mentira. No hay gradualidad en verdad. Pero la mentira puede tener aspectos muy ciertos y muy reales, y normalmente el demonio presenta algo real, nos pone frente a algo cierto y esconde algo que no lo quiere mostrar y nos hace y nos empuja a una decisión. Es padre de la mentira. Es eso lo que se refería el Génesis cuando describe el demonio. La serpiente era el más astuto de todos los animales. Una palabra muy pequeña y una descripción muy, ¿cómo se dice?, muy ingenua casi, que aparece en el Génesis, pero muy exacta de la acción del demonio. Astuto. El primer fruto que señala la acción del demonio es justamente la mentira. El ver eso mezclado tiene que hacernos dar un paso atrás y esperar para ver las cosas como son. Y normalmente los efectos de la acción del demonio inclinan a la angustia, hacen que el hombre pierda la paz. Es otra acción muy común. Aún en los momentos de entusiasmo, se pierde la paz. Y de acá pasamos justamente al centro de lo que nosotros venimos a hablar, que es el caso de la posesión. Dado que vamos a hablar de exorcismo, que es la acción contraria a una posesión. Como dijimos, es la manifestación última de la acción del demonio. Podríamos decir y preguntarnos, ¿cómo puede ser que el demonio pueda poseerle a alguien? Eso no tiene sentido. Normalmente, todos los procesos de posesión empiezan por la culpa hasta llegar a la pena de posesión. ¿Me explico? Los casos de posesión son casi en su totalidad el hombre que entró de lleno en el campo del demonio y lo fue a buscar y abrió sus puertas libremente. Después, aunque se arrepiente y vuelva atrás, queda como pena, o si quieren otra palabra que resulta más fácil entender, consecuencia de su acción, esa intervención interior que tiene el demonio. Es como si el demonio hubiese podido amarrar una soga en el cuello del alma, por decirlo así. No cualquier pecado abre el alma a la posesión. Ni siquiera pecados graves, ni siquiera pecados terriblemente graves. Los pecados que conducen a la posesión son principalmente los que podríamos decir los pecados contra el Espíritu Santo, que son aquellos hechos a sabiendas, buscados como tales, sabiendo que está una intervención, que el demonio está allí, pero llama a eso un bien. ¿Cierto? A mí alguien me dijo personalmente, padre, yo sé que lo que voy a hacer es un pecado grave. Sé que es el peor pecado. Sé que me voy al infierno y que voy a pasar toda la eternidad en el infierno. Pero es tan bueno, lo voy a hacer.
Me lo dijo tal cual, con esas palabras. Es el tipo de pecado que normalmente conduce el alma a la posesión. Y normalmente ese tipo de pecado va siendo preparado especialmente por la práctica de la magia. No hablo magia, no hablo del tarot, eso es como la puerta de entrada, si quieren. Claro, son los portales de entrada de eso. Hay situaciones bastante más graves en que se busca el contacto del demonio, en que se le pide ayuda, y eso es muy común. ¿Qué sé yo? Hay grupos enormes. Por ejemplo, justo nos está visitando un padre amigo allá de Mendoza, contaba el año pasado una ola de robos de hostias consagradas. Fueron más o menos unos 5 o 6 robos en iglesias distintas, en que tiraron los copones de oro y se llevaron las hostias. Es decir, la intención era clarita, ¿no es cierto? Eso fue en Mendoza, hace un tiempo atrás. Es evidente, y ellos quieren hacer una profanación muy directa. A veces en esos conjuntos de rock se presenta ese tipo de cosas, pero a modo de folclórico, chistoso, como algo, como diciendo, no creo en eso, pero parece algo arduo. Pero termina poniendo en una actitud, ¿no es cierto?, frente a esa realidad. El caso de la posesión ya directa está cuando el demonio toma pose a modo de un maestro. Por ejemplo, cuando uno es, qué sé yo, adolescente y está frente a un gran maestro que le entusiasma y que dice, y eso me parece extraordinario. Manda que uno se tire del segundo piso, extraordinario. Ese tipo de dominio de la inteligencia de un maestro, malamente yo estoy mostrando una deformación, porque hay una buena relación, ¿no es cierto?, de maestro que enseña. Pero es en ese orden que va la posesión del demonio. Es como hay un dominio de la inteligencia que queda oscurecida por la acción del demonio, y de la voluntad que queda completamente debilitada por el miedo y por esa moción interior. Uno diría, ¿para qué entonces posee el demonio si ya estaba en un estado de pecado tan grande? ¿Qué sentido tiene? Normalmente es como cuando al demonio le parece que ya es evidente la condena de tal o cual alma, cuando parece que ya no hay vuelta atrás, que la voluntad de la persona ya fue entregada tan constantemente, con pruebas tan profundas en la vida de este hombre, que el demonio como que no se resiste a hacer con que este hombre empiece su infierno ya acá. Él quiere, ¿entienden? Hay como el demonio no se aguanta, por decirlo de algún modo, esperar que se muera para atormentarlo en el infierno, y empieza a hacer con que viva ya el infierno antes de morir. Es algo tremendo. Y normalmente no es raro que en los casos de posesión haya una posible conversión. Eso no es raro. Dado la evidencia de la existencia del demonio, el odio de su acción, normalmente hay el intento, no es raro, de pedirle a Dios que le salve. Y puede haber alguien que deje de tener culpa
que se confiese, que se arrepienta, que ya no tenga más culpa y esté en gracia de Dios, pero que tenga la acción del demonio en él, como pena por sus hechos. Y es ahí donde entra el exorcismo. El exorcismo solo se puede hacer en alguien que está arrepentido de eso, que normalmente que está en estado de gracia y que quiere salir de esa acción del demonio. ¿Entienden cómo es? Es un traidor que le pide a nuestro Señor que le perdone su traición y que lo rescate del enemigo, que lo traiga de vuelta. Es ahí donde el exorcismo tiene su efecto. No puede hacerse un exorcismo en alguien que no quiere, por ejemplo. Y uno dice, padre, pero ¿cómo puede ser si la persona no está posesa? ¿Cómo va a querer? Una persona posesa no siempre sufre la acción directa del demonio. A veces está en su situación normal, pero sabe que está amarrada. El demonio cuando quiere la tira, cuando quiere. Ya no basta su voluntad. Es algo, por ejemplo, el borracho, para seguir el ejemplo, puede elegir tomar o no tomar cuando percibe que ya le está temblando un poquito así el pie, ¿no es cierto? Ya empieza, dice, ay, acá ya no. Pero él puede, es libre, pero no es libre de no tener la cirrosis. La cirrosis es una consecuencia de lo que él consiguió libremente, pero que ya no está más en su poder. Es la pena consecuencia de esa acción del hombre. El exorcismo, el que es más impresionante, el exorcismo de los posesos, el exorcismo mayor, como les hablo, no todo sacerdote lo puede hacer. ¿Cómo, padre? Es decir, no todo sacerdote tiene la permisión para hacerlo. Tiene el poder, pero no la jurisdicción, el derecho, la autorización. Es decir, en la... ¿Ah? No tiene competencia, claro. Puede ser el sacerdote más experimentado en el tema, si no tiene el permiso, no lo puede hacer. Los exorcismos mayores. Los exorcismos menores sí puede hacer, que es por ejemplo la oración a San Miguel Arcángel, que es el exorcismo menor de León XIII, que son las oraciones al fin de la misa, son un exorcismo. Las oraciones, qué sé yo, hay muchos. Claro, pero por eso voy a llegar en el bautismo. En los exorcismos mayores, lo que, como es un enfrentamiento directo, la Iglesia quiere asegurarse que quede muy evidentemente claro que es nuestro Señor que está aplicando su victoria en la cruz sobre este hecho, y que no es tal o cual persona. Por eso esa restricción tan grande sobre el ejercicio de los exorcismos. Hay varios otros tipos de exorcismos, por ejemplo, el exorcismo sobre lugares, o exorcismo sobre cosas. Por ejemplo, el agua bendita es un agua exorcizada, mezclada de modo ritual con sal exorcizada, según el rito de la Iglesia. Eso es el agua bendita. Es un sacramental y no hace falta ninguna permisión ni autorización. Me preguntarán ustedes, ahí sí, padre, que no tiene ningún sentido hablar
de la acción del demonio sobre alguna cosa. ¿Cómo puede ser? Sí, toda la creación, nosotros decíamos, habla de Dios. Pero habla de Dios ¿a quién? Al hombre. La creación es un poema escrito por Dios al hombre. Y está puesto como una tablita en blanco para que el hombre le responda otra carta de amor a Dios. Es decir, toda la acción del hombre en la creación es, o debería ser, una manifestación de su dirección hacia Dios. Como decíamos ahí en el sermón de San José, los puentes que nosotros construimos tienen que direccionarse al altar. Es decir, toda la obra humana, por más distante que estén los eslabones de los actos humanos, deben conducir a esa unión con Dios. El demonio, ¿qué es lo que hace? Quiere usar de las cosas como un lenguaje, como un antilenguaje, una antipoesía. Quiere hablar lo contrario de lo que las cosas dicen. Entonces dispone las cosas para manifestarse a sí mismo, para manifestarse el demonio. ¿Qué sé yo? Uno puede entrar en una casa y darse cuenta si la señora es una persona ordenada o no. Uno puede darse cuenta si es una persona generosa o una persona egoísta, porque queda manifestado en las cosas. Eso queda claro. El modo de vestir es un lenguaje. Cuando uno ve a los chicos de hoy cómo se visten, es un lenguaje. No hay nada de... No estoy haciendo moralismo acá de ningún modo. Lo que quiero decir es que el vestirse, la arquitectura, acá hay arquitectos, es un lenguaje pero evidentísimo, ¿no es cierto? No me van a decir ustedes que no es distinto el lenguaje, hablo siempre lo mismo, del Monte San Michel y del Mall Alto Las Condes. Son dos cosas, dos discursos muy distintos, por Dios, presentados en un lenguaje arquitectónico. El demonio puede usar de las cosas, de los símbolos y de la realidad como un lenguaje. Por eso todas las obras satánicas y los cultos satánicos son todos llenos de simbolismo, llenos de lenguaje, llenos de cosas. La bendición es como sacar tal cosa, tal lugar o tal criatura inanimada, debajo el poder del demonio de expresarse por medio de ella, de sus ideas al hombre. Es el sentido de la... Por eso, bendecirse con el agua bendita al entrar en la capilla es un lenguaje muy clarito que nosotros estamos usando de un agua que significa la limpieza y la sal que significa algo salado es algo que no tiene microbios, peste, no hay, es puro, hay una noción de pureza y de gusto. Entonces, eso habla de Dios y de la pureza de Dios y del amor de Dios, de la rectitud de Dios, y con eso nosotros nos lavamos con la señal de la cruz al entrar en la iglesia. El lenguaje es muy claro, ¿no es cierto? En el bautismo están tres solemnes exorcismos que son muy fuertes, el lenguaje es muy violento. Agarran sus misales, misalito, al fin del misal aparece el rito del bautismo, están los tres exorcismos. Y acá me hace hacer un paréntesis, perdón si paso la hora, yo la verdad que armé la charla, no calculé bien. Si alguien tiene problema y quiere salir, no se preocupen. Hacer un paréntesis sobre el modernismo, porque nuestro tiempo
como decía al inicio, rinde homenaje especialmente al racionalismo y a la superstición. El modernismo no rinde homenaje a la superstición, no, pero al racionalismo sí. Le da vergüenza hablar de cosas tan oscurantistas. Por Dios, ustedes van a creer en eso. El demonio, pucha, ese cuento de brujas de la Edad Media, claro, ustedes van a creer en eso. Nosotros, hombres modernos, ¿no es cierto?, ahora con toda la gran ciencia sabemos que todo eso era, ¿no es cierto?, mitología. Claro, no hay un discurso tan directo así, ciertamente que no, pero si uno ve la vergüenza de hablar de esos temas de modo oficial en la liturgia, por ejemplo, dice, eso acá es un homenaje rendido al racionalismo. La primera reforma de 1969, que reforma el calendario litúrgico, quita las principales fiestas de los ángeles y reducen casi todas a una sola fiesta y muy atenuada. Todos los textos que hablan de un combate directo con el demonio fueron suprimidos y sacados. Aún en la fiesta de San Miguel queda sacado el aspecto, el himno de vísperas en el breviario de los sacerdotes, que hablaba exactamente del gran mérito de San Miguel, que fue su enfrentamiento al demonio, lo suprimió completamente. Se suprimió la oración a San Miguel Arcángel al fin de la misa, que es un exorcismo. Fue prohibido rezar el exorcismo menor de León XIII, que es una invocación, una oración a San Miguel. Quedó como algo así medio oscuro, no hay que pedir permiso. ¿Pedir permiso para rezarle a San Miguel? O sea, ahora vamos a pedir permiso a los obispos para hacer la señal de la cruz con el agua bendita. O sea, después hay una ola de reformas anti-exorcismos. En los bautismos, por ejemplo, se suprimieron los 3 exorcismos solemnes, fueron suprimidos del rito del bautismo moderno, y quedó una simple referencia, no con el título de exorcismo, sino que de modo indirecto pedimos a Dios que se digne alejar su elegido del poder del demonio, de la influencia. Cuando, si ustedes leen en el rito del bautismo católico de siempre, déjenme leerle alguna, solo para que entiendan. Hay una pequeña palabra que no es propiamente el exorcismo, que es: retira de él espíritu inmundo y cede lugar al Espíritu Santo Paráclito. El primer exorcismo: yo, habla el sacerdote, te exorcizo, espíritu inmundo. Está hablando al demonio directamente. Pucha, acá hay... Y la Iglesia siempre quiso, para que no hubiese menor peligro en la fe simple de la gente, que hubiese cualquier respeto por el demonio. La Iglesia no tiene miedo al demonio, porque nuestro Señor lo venció. No es como en las culturas paganas antiguas, que el demonio, le rendían culto por miedo para quedar, le pagaban el tributo para quedar más o menos en bien con Dios y con el diablo, ¿no es cierto? Eso era más o menos, qué sé yo, todos los cultos antiguos que se refieren al demonio, era más o menos con eso. Está bien, le rendimos culto para que nos dejen en paz. La Iglesia siempre quiso que las referencias al demonio fueran claras y con insultos. La Iglesia puso insultos
para que quedara muy claro a la fe y al oído del hombre simple que no hay miedo posible. La Iglesia no tiene miedo. Deja solo terminar de leerla. Pero no responder las preguntas, es que tengo miedo de alargarme demasiado. Yo doy un tiempecito al final. Yo te exorcismo, espíritu inmundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que salgas y te apartes de este siervo de Dios. En el bautismo, no es un proceso, es acá el bautismo. Te lo manda, maldito condenado, aquel mismo que caminó sobre el mar y alargó su mano derecha a Pedro, que se hundía. Reconoce pues, maldito demonio, tu sentencia, y da honor al Dios vivo y verdadero, da honor a Jesucristo, y a su Hijo y al Espíritu Santo, y aléjate de este siervo de Dios, porque Jesucristo, Dios y Señor nuestro, se ha dignado de llamarle a su santa gracia y bendición y a la fuente del bautismo. Punto. Si nuestro Señor le ofreció su gracia y el cielo a alguien, el demonio no tiene más poder sobre él. Se acabó, porque nuestro Señor ya lo venció. El poder del exorcismo en la Iglesia es justamente la aplicación, por decirlo así, de la sangre de nuestro Señor que cae de la cruz y pasa por la acción de la Iglesia, acción sacerdotal, no personal. Por eso no exige la santidad. No es la santidad del sacerdote la que hace, sino la de la Iglesia. ¿Por qué entonces exige un sacerdote de vida virtuosa? Porque el demonio puede engañar y querer alejarle a ese hombre de lo que la Iglesia manda. Y basta que el sacerdote actúe en nombre propio para caer bajo el poder del demonio. Un sacerdote que se va a enfrentar al demonio en un caso de posesión y que lo quiere hacer según su modo de ser, cae, está al abrigo, en abierto al ataque del demonio. Por eso la Iglesia exige que el sacerdote sea un hombre virtuoso para estar segura de que él va a hacer lo que ella manda, que él va a ser un simple instrumento en sus manos. Siguiendo en el oficio de completas, ese texto que yo les leí sobre San Pedro fue suprimido. A veces se canta modernamente, pero en el breviario moderno fue suprimido. En la extremunción, el exorcismo que hay antes de empezar el rito fue suprimido. En 2004 hubo una gran reforma del ritual de los exorcismos. Y acá ya era un absurdo. Casi se le trata de señor demonio, ¿no es cierto? O sea, hay un respeto por la figura del demonio que uno queda aterrado. El principal exorcista actual, el padre Amort, muy conocido, presentó, no sé decir de dónde es, Gabriel Amort no sé de dónde es. Bueno, pero el principal exorcista actual presentó todo un trabajo mostrando cómo el ritual moderno es absurdo, porque se funda en una falta de fe en la existencia del demonio y en su acción, tal cual. Y él se rehúsa a usar el ritual moderno porque dice, es algo que no tiene ningún efecto. Se presenta ante los exorcismos como si no fuera un exorcismo, como si no fuera de la Iglesia, dice el padre Gabriel Amort. Pero, y acá hay el mismo padre Gabriel Amort y los principales exorcistas actuales, por desgracia, huyendo del modernismo, cayeron en el movimiento carismático.
lo que es salir de un problema y caer en otro. Entonces, él, en lo que sigue de sus maestros antiguos, que viene en línea directa del Padre Pío, de Pietrelcina, tiene una tradición de ejercicio del ritual muy católico y muy simple. Les recomiendo, en la librería nosotros pusimos algún tiempo, ese es uno de los Padre Mathieu, un capuchino, y hay testimonio de un exorcista. Si después a alguien le interesa, hay que encargar en la librería y hacemos copias. Él hace relatos de los hechos en su vida, y los cuenta así, con toda simplicidad, sin más. Pero, como actualmente en la vida habitual de las parroquias hay desinterés por eso, y se pone en duda, los que más llaman la atención sobre eso son los carismáticos. Ellos terminaron llevándose. Pero el punto central de los carismáticos es poner la religión en el campo sensible. Es decir, poner la religión en el campo sensible es ponerla en el campo de acción del demonio. Entonces, él por un lado, el Padre Amorte, y todos los, modernamente, la mayoría de los exorcistas, viene trayendo una tradición muy auténtica y católica, y se mezclaron por la crisis actual con un movimiento que no tiene nada de auténtico. Un caso acá, para que me crean la tentación de racionalismo que hay en el clero moderno. Un muchacho se acercó a nosotros pidiendo ayuda en ese tema, y nosotros dijimos que no tenemos el permiso de hacer exorcismo. Y él dijo: sí, padre, porque yo fui al exorcista de la diócesis. Yo pedí ayuda a mi párroco me mandó al exorcista de la diócesis, que en ese entonces era un padre que estaba en la vicaría castrense, que está acá, y le explicó y le pidió ayuda. Es cierto que no todos los casos de los que se presentan son casos de posesión diabólica, a veces enfermedad mental, puede haber eso. Pero el muchacho explica su caso, cuenta sus hechos, que entre paréntesis tenía manifestaciones bastante claritas de la acción del demonio, y el sacerdote le dice: mire, yo no creo en el demonio. O sea, el exorcista de la diócesis, el exorcista. Entonces, no digo que todos los sacerdotes modernos no creen en el demonio, no estoy diciendo eso, pero hay una tentación muy grave de racionalismo o de carismatismo, una visión, ¿cómo se dice? Son dos, claro, una visión casi sensacionalista de la... Yo me había propuesto hacerles un paralelo entre las dos películas más famosas sobre el tema, pero no lo voy a hacer porque se fue la hora, entre El Exorcista y Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose. Pero no, solo así en grandes rasgos, dejamos para otra ocasión. ¿Cómo se llama eso? En los cines, una sinopsis. Mire, así en grandes rasgos. El Exorcista, que salió hace los años 70 y que después una versión sin censura en el año 2000, se funde en un hecho real, pero el que la hizo no tiene fe y no sabe su catecismo, porque hay errores grotescos, contrarios a la fe del inicio al final. Es cierto que hay una afirmación de la existencia del demonio, y la intención de la película es dar miedo del demonio, pero la Iglesia lo que siempre hizo es quitar el miedo del demonio
en una actitud de vida de virtud. El miedo es una de las principales armas del demonio. De las principales. Y es el objetivo principal de la película. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente me viene a decir, ay padre, no hable de esas cosas? Como diciendo, dejemos tranquilito al demonio ahí, no hablemos del tema. No, la acción es justo lo contrario, es esclarecer la fe, es iluminar la fe y tener el conocimiento de la revelación de nuestro Señor lo más clara posible. Es eso lo que me va a quitar el miedo. Después, la acción del exorcismo casi se presenta como algo mecánico. Es como si hubiese entrado un bicho y es algo de fuerza mecánico. Evidentemente que en los exorcismos el sacerdote puede enfrentarse a una reacción y puede haber algo de físico. Pero la acción sobre el demonio es la acción de la iglesia. Es la acción de la iglesia sobre el demonio. O sea, no es ninguna palanca que se pone ahí para sacarlo, sí, no. Después, no queda para nada claro la culpa de la niña para caer en esa posesión diabólica. Para nada. Ella juega con la wincha, pero sin saber lo que está haciendo. El caso real, si ustedes lo buscan, no es difícil conseguir. El caso real que fundó la película era brujería fea la que había en la casa por parte del padre, de la madre y del niño. Era un muchacho. Brujería abierta y entregada. Es otra cosa. Después hay una visión bastante supersticiosa, el efecto es el miedo. Hay una visión muy sensacionalista y apunta especialmente a los efectos especiales, que pueden, evidentemente que puede haber hasta cosas más graves que lo que se vio allí en una posesión real. ¿No es cierto? Les cuento, yo voy abriendo paréntesis, pero una vez en el seminario estábamos, yo les conté ya eso, y un sacerdote de una diócesis que nos fue a visitar empezó a contar en la mesa, decía, claro, monseñor, hablándole a monseñor Williamson, nada menos, y le dijo, monseñor, yo estuve frente a un exorcismo y la persona fue tirada en el techo, entonces yo creí que hay demonio. Entonces monseñor hizo así, ahí creyó que hay demonio. Yo quería esconderme bajo de la mesa, no sabía qué hacer. Después, en la película, no hay ninguna relación de ningún personaje referente a la santidad, claramente hecha. Hay una situación confusa de una vida mundana del inicio de la crisis de la iglesia de los años 70, ¿no es cierto? Hay todo ese clima confuso del postconcilio, pero no hay ninguna referencia a ir o no ir al cielo, condenarse o no condenarse. El problema era los efectos de la chica y el peor mal, que la mamá llega a preguntar, ¿va a morir mi hija? No hay ningún momento referencia en que se va o no se va a salvar, si hay culpa o no hay culpa, ninguna referencia. Hay, sí, en el sacerdote viejito, en el verdadero exorcista, se ve un hombre religioso, pero su acción, tanto con la madre como con la hija o con el sacerdote, es algo personal. Quiere reavivarle su confianza, y él no se impresiona frente a los efectos. Yo la defino, pero hay gente que le gusta la película acá, exorcista, perdón ser tan duro, pero yo la defino como una peliculita de terror fundada en un hecho católico.
una peliculita de terror, pero fundada en un hecho católico. Emily Rose es otra cosa. Casi no hay efectos especiales. La línea es muy clara. ¿Alguien no vio la película? Yo no. No sé, gente. Bueno, brevísimamente. Al final la chica se salva. No, hagamos una cosa, no les cuento, pero... bueno, está bien. Puta, me van a... Bueno, mire. Es el caso de una niña que no tiene la menor culpa, sino que la Virgen permite, es una niña de una familia católica, y ella misma, muy piadosa. Por eso yo dije al inicio que no es un caso habitual de posesión, pero muy correcto en la doctrina. Es una chica que sufre el ataque del demonio. Las referencias son muy exactas y hay, por ejemplo, toda la referencia a lo de la impureza que aparece en El Exorcista es real, porque el demonio usa eso como uno de sus lenguajes principales. Eso es muy común. Aparece eso discretísimamente en Emily Rose. No hay, si alguien no está muy atento, ni siquiera se da cuenta. Es una niña que la Virgen permite, no lo hace a propósito, pero lo permite, que el demonio la ataque y termine siendo posesa. Ella sale de su universidad porque el novio, que se convierte, aparece en la película la conversión del novio, que no cree en Dios, en una figura de generosidad y va hasta la muerte de la chica a casi actitudes de santidad heroicas. Es muy hermoso la conversión del muchacho. Él la lleva de vuelta a su casa y llaman al párroco, un hombre de Dios, recto, profundamente recto, que se enfrenta al demonio. Y todos los hechos, no hay casi efectos especiales, pero es horrible ver la acción del demonio sobre la niña. No queda claro si tiene culpa o no, pero yo les adelanto, no tiene culpa, eso queda al final. Termina el exorcismo y no hay efecto en el exorcismo, queda sin efecto. Termina el exorcismo, la Virgen le aparece a la chica y dice, ella pregunta, ¿por qué yo sufro tanto? ¿Por qué el cielo no mira mi angustia? Y la Virgen le dice, los demonios van a seguir donde están. Yo le ofrezco dos posibilidades. La primera, venir al cielo ahora conmigo. Yo le llevo al cielo, si quiere, y ya es suficiente. Pero si usted acepta libremente, puede seguir sufriendo la acción del demonio sin culpa suya, para que las personas que perdieron la fe en Dios vuelvan a creer en Dios al ver que hay demonio. Es decir, ella quedó casi como una figura que fue puesta, frágil e indefensa, atrae, el demonio le parece que muy inmediatamente por el miedo va a lograr aplastar a esa chica y llevarla y condenarla, pero no lo logra porque era una chica de muy alta santidad y ella acepta, ella rehúsa los exorcismos siguientes, no quiere más. El sacerdote insiste para librarla y ella dice, no quiero sufrir la humillación del demonio para salvar las almas. Y muere de inanición porque el demonio le impedía, eran 6 demonios, le impedía, era el propio Lucifer y su corte, que entró en el alma de ella. Hay escenas que son tremendas. Esa escena en que ella acepta, uno ve toda su fragilidad, toda su simplicidad,
y la altísima santidad y el poder de la Virgen. Claro, en El Exorcista, Dios y el demonio están a la misma altura. Y casi que gana el demonio, casi. En el otro, se muestra clarísimamente cómo el demonio no puede nada contra Dios, ni contra la Virgen. Y que su acción es en la medida en que Dios permite, o por culpa de los hombres, o por permisión de Dios, y que es para sacar un bien mayor. Eso queda clarísimo. Pero toda la película se pasa en un tribunal, porque la chica muere y es acusada por el Estado americano de negligencia culposa, de que la chica tenía un problema psíquico y él la trató religiosamente y terminó muriendo por falta de medicamentos. Dice el Estado, el sacerdote se presenta en un tribunal y hay un momento en que la abogada casi logra librarlo, pero el sacerdote no quiere librarse. Él se asusta de que salga libre porque dice, no quiero mi libertad, yo quiero contar el caso de ella en tribunal. Porque si ella murió para que supieran, a mí no me interesa ni mi honra, ni si va a quedar preso o no preso. Lo que me interesa es que su acto de virtud, de santidad, sea conocido para que tenga efecto. Se presenta el fiscal, el abogado fiscal es un protestante, es la radiografía del protestantismo liberal. Es impresionante. Después se presenta al Estado liberal laicista juzgando un hecho sobrenatural. Y después, como les dice, la figura del novio, que es una figura de conversión. Hay una objeción que me hicieron, un poco más grave, que es la muerte del psiquiatra que asiste al exorcismo. ¿Cómo puede ser que muera, que el demonio pueda atacar así? Él solo sufre el accidente que el demonio condujo cuando él sale de lo que él debería ser. Cuando él, bajo el miedo del demonio, cae en el campo del demonio, se rehúsa a ayudarle al padre, quien no pidió. El padre había rehusado y dejado al psiquiatra en ¿cómo se dice?, el anonimato, pero su nombre termina saliendo y él se rehúsa a presentarse por miedo y dice, si el padre va a ser preso o condenado ya no me importa más, tengo demasiado miedo al demonio. Y cuando hace ese acto es cuando sufre el accidente y se muere. O sea, él sale del campo de la providencia y cae en la acción del demonio. Padre, pero esta niña que dice, ella está segura que se va a salvar por la intervención de la Santísima Virgen, entonces se supone que el efecto del demonio entonces no le va a hacer efecto. No, a ella no. Y el demonio casi que cayó en una trampa allí, de cierto modo. Porque es como que la niña fue puesta, el demonio entró en alguien que no tenía culpa y quedó como muy parecido con la pasión. Si ustedes se acuerdan, muy parecido. Por eso la niña recibe los estigmas también. Porque su sufrimiento queda asociado a los sufrimientos de nuestro Señor en la pasión. Una acción del demonio injusta sobre alguien inocente. Bueno, antes de hacer las conclusiones, hay sí grados en la posesión. Y normalmente hay grados de intervención del demonio. Por ejemplo, muchas veces el demonio puede aprovecharse de una enfermedad y estar moviéndola. Una enfermedad psíquica, moviéndola. Cuando hay culpa gravísima de ese tipo de la persona, ¿no es cierto? Ese exorcista decía que la mayoría de los casos que le tocó venía mezcladas las cosas. Puede haber una simple turbación y sugestión del demonio, ¿no es cierto?, en que hay una acción. Puede haber, qué sé yo, casos de
acercamiento a posesión, sí, seguro. Y puede haber eso en algo más colectivo. Un ejemplo claro, la Guerra Civil Española. Si ustedes la estudian con cuidado, los hechos concretos realizados allí son evidentes acciones del demonio, evidentes. A modo de hay gente que estudia en la universidad cómo manipular las masas. Hay ¿cómo se dice? Un modo de pensar del hombre en masa. El demonio estudió en Harvard y se doctoró en Oxford, o sea, conoce clarísimamente todos los caminos tortuosos de la seducción. Sabe cómo mover una masa, y eso se puede decir en una insuflación demoníaca. Pero estas posesiones entonces son temporales. No son exactamente una posesión, eso es lo que se llama una infestación. La palabra técnica para esa acción del demonio abierta, aunque uno puede haber, por ejemplo, seguramente, en el caso de la Guerra Civil Española, probablemente habían personas concretas poseídas por el demonio. Por ejemplo, una señal muy clara es el grado de crueldad de la acción del hombre. Hay en la guerra, en cualquier pelea, la ira se desata en el hombre, y eso es normal. Y puede haber acciones que no sean virtuosas y que sean crueles. Pero el grado de crueldad en el hombre normalmente tiene un límite. Si uno va a ver la acción en la Guerra Civil Española, por ejemplo, o en la Guerra Bolchevique, o qué sé yo, en la persecución de los primeros cristianos en Roma, hay señales clarísimas de una infestación diabólica. Por ejemplo, aparece en una revista acá el genocidio de los armenios. Si ustedes lo estudian, es tremendo. Hay un grado de crueldad que ya no es humano. Sí. ¿Existe pecado por ignorancia? Sí, y esos no conducen a la posesión. Me pueden poner en un campo cercano, pero el pecado de posesión hay un momento en que uno deliberadamente acepta. Los santos comparaban al demonio como un perro atado por una cadena, que puede ladrar mucho y querer asustar, pero morder solo aquel que queda, que se acerca y llega hasta el campo donde el demonio puede correrse un poquito para atrás y decir, venga, y después saltar, seguro. Pero es entrar en el campo del demonio, es lo que... Pero, bueno, tiene que con el próximo, pero este caso no sé como padre tío que el demonio lo... Claro, justamente, es algo muy parecido a lo de esa niña. No es una posesión, pero era algo que va en el orden de la infestación o de la turbación. Y fíjense, uno de los frailes una vez le dijo, compañero del Padre Pío, en aquel tiempo, le dijo, yo no creo en el demonio. Y el Padre Pío le dijo, ¿cómo? Créalo, se lo puedo asegurar que hay demonio. O sea, claro, hay un caso de una religiosa muy santa que tiene proceso de canonización, no es canonizada, pero una santa religiosa, Josefa Menéndez, que fue posesa, exactamente en la misma circunstancia y ahí hay cosas horrorosas. Por ejemplo, ella desaparece y la encuentran metida en el sótano, en un huequito, ahí doblada, arriba con la cabeza torcida en una cosa, qué sé yo, cosas así. Pero era justamente, exactamente la misma. Y nuestro Señor le pregunta a Sor Josefa Menéndez si ella acepta. Y si ella dice que no, nuestro Señor le echa el demonio. Y ella acepta.
se puede conectar. En realidad nuestro Señor ahí está haciendo la descripción de la conversión de los hombres y de su apostasía. Está haciendo una historia general, una descripción de la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos. ¿No es cierto? Nuestra situación actual es peor que la anterior al cristianismo. Vino nuestro Señor, el fuerte, que echó al demonio de su posesión, pero vino el demonio con otros 7 más, es decir, ofrece no ya los pecados normales de los hombres, sino la apostasía, la blasfemia. Es ahí donde hay esta vuelta del mundo moderno sobre el demonio. Hay una influencia del mundo moderno, del demonio en el mundo moderno, indiscutible, ¿no es cierto? Y vamos ahí a sus preguntas. En el caso concreto de San Benito, están primero los monjes que la intentan matar, que no estaban posesos, eran bárbaros, brutos, ya con el pasaje ticket de infierno, hacia el infierno, pero los casos de enfrentamiento de San Benito, el demonio, nunca fue de posesión. Había, por ejemplo, un momento, una infestación del demonio en una construcción que no le permite la construcción, porque era un antiguo templo donde había culto demoníaco, y San Benito mandó derrumbar y iba a construir una iglesia, y no logran levantar una piedra. San Benito bendice, y cuando esos monjes le intentan matar, San Benito bendice la copa y sale una culebra de la copa rota. Eso es Dios que hace el milagro para mostrar cómo esa acción fue empujada, sugerida por el demonio. Y el modo de hablar del demonio son muchísimos. Puede ser, por ejemplo, por el diario, ¿no es cierto?, por la televisión, o por... hay 1000 modos, o por una sugestión interior, o por una palabra escuchada. No hace falta, el demonio no tiene un cuerpo, pero tiene ejercicio, puede, si nosotros podemos hacer una voz sintética, más el demonio, evidentemente. Y esas cosas de los chicos, normalmente, no es grave, pero es simplemente peligrosa que la curiosidad de los chicos le pongan en un campo que no deberían conocer. ¿Qué sé yo? En Brasil, en todos los colegios, en la secundaria, todos los chicos terminan aprendiendo a jugar a la Ouija. Eso es, y ahí sí es una invocación del demonio. Eso es tremendo. Yo me acuerdo una vez, una compañera de secundaria que vino desesperada, que había hecho eso, y sintió un golpe, y se sintió ahogar, y que le estaban ahogando, y creía que iba a morir, y se rompieron los vidrios, la sala donde estaba, y me vino a decir, éramos compañeros de secundaria, y yo le di la oración de San Miguel Arcángel, y dije, no se metan nunca más en esas cosas. Claro. La acción del demonio es la acción de intentar enfrentar la acción de nuestro Señor. Nosotros estamos bajo la bandera de nuestro Señor. Cualquier acto de virtud, cualquier movimiento de la gracia, cualquier oración hecha, aunque yo no esté pensando en nada de nada, simplemente un acto de honestidad, un acto de penitencia, un acto de oración, es un paso en contra de la acción del demonio. Ciertamente. En el juicio final nosotros vamos a ver las almas que no se condenaron porque yo recé un rosario un poco más cuidado, porque, qué sé yo, evité tal o cual pecado, resistí tal o cual tentación. Pero además están las oraciones de modo directas contra el demonio, que son, ¿no es cierto?, las oraciones a San Miguel, los exorcismos de León XIII, el rosario. La Virgen, cuando le entrega el rosario
a Santo Domingo, lo entrega como un arma en contra de la acción del demonio que mueve el movimiento de los cátaros en el sur de Francia. Entonces, la Virgen, que es la generala de los ejércitos de nuestro Señor, dice, mire, está acá un arma en contra de la acción del demonio. Rezar el rosario es una acción directa contra el demonio. Bueno, rezamos entonces. Especiales de Convicción Radio. Son un real aporte para la comprensión de muchísimos temas relevantes de la religión. Presentamos Especiales de Convicción Radio. Convicción Radio. Catolicidad al 100%.